la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Estoy contenta de estar un programa más con ustedes. Siempre hago la misma expresión porque realmente es de bendición a mi vida poder comunicar este mensaje poderoso y superior a cualquier otro mensaje, a todos aquellos que nos sintonizan, a todos aquellos que se interesan en escuchar palabras, en escuchar testimonio y en recibir lo que Dios quiera hablar a sus vidas. Así que es mi gozo poderlo hacer y te invito a quedarte conectado, conectada a este espacio de tiempo para que veas cómo el Señor va a hablar a tu vida. Si tienes alguna crisis, alguna situación, alguna petición, puedes llamarnos a los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809-883-8558, ya que al final del programa vamos a estar orando por todos ustedes y además esa lista se queda en la iglesia para en el retiro de ayuno y oración también interceder por cada uno de ustedes. Así que haz esa llamada de fe y confía que nuestro Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Es un Dios que oye y un Dios que responde. Aleluya. También, si no te estás congregando en ningún lugar, te invitamos a nuestro templo que está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Es bien visible y nuestro gozo sería, si quieres visitarnos y saludarnos o si quieres unirte a nuestra gran familia de fe, en el caso de que no te estés congregando en ningún sitio. Allí estamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana con clase bíblica, adoración, ministración, bendición. Todos los martes a las 7:30 el culto de oración y todos los jueves a las 7:30 los estudios bíblicos en 10 lugares diferentes donde te podríamos dejar saber si te interesa llegar a alguno. La cosa es que de unas maneras o de otras puedes conectarte y puedes recibir lo que el Señor sigue haciendo en medio nuestro y la bendición segura de Dios en medio de su casa. Puedes conectarte también a través de Facebook y YouTube por Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta y también a través de nuestra página vegaaltaparacristo.com. Así que regálate esa bendición de, si no estás pudiendo llegar a un templo, recibir lo que Dios está repartiendo y ministrando en su casa en diferentes lugares, porque ciertamente Dios está haciendo cosas bien lindas últimamente, siempre, pero últimamente, como dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El enemigo está haciendo cosas, Dios también, y sabemos que estos aires de avivamiento que comenzaron hace unos meses se van a intensificar y nos va a coger de sorpresa el aguacero de gloria que viene. Así que es bueno estar en el lugar correcto, en el momento correcto, y es conectado a esta gracia divina y a esta posibilidad de que Dios haga algo bien maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Hoy, como siempre, tenemos un invitado especial y en este caso está con nosotros el hermano Ricardo Ruiz Camero. Y como les dije la semana pasada, él es esposo de la hermana Elena Flores, que estuvo con nosotros la semana pasada testificándonos, y él acá en términos profesionales es optómetra y técnico oftalmológico, pero es un hombre que tiene un llamado ministerial en las costillas y que está trabajando y estudiando para que Dios cumpla su plan y su propósito con su vida. Sin embargo, su testimonio es muy diferente al de su esposa, porque aunque se encontraron en la juventud y se casaron, son diferentes los trasfondos, las maneras en que
uno va percibiendo el amor de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios, a veces los desvíos que uno toma, cómo Dios en su misericordia nos atrae con cuerdas de amor, nos ubica y cómo nos bendice. Porque cuando Elena hablaba en el programa pasado, Dios ponía en mi corazón que Dios la preparó a ella y la llevó a ella a traerlo a él acá, a las cosas que tenía para él. Y obviamente las cosas también y las bendiciones fueron para ella y son para ella y juntos las están disfrutando. Pero era como que Dios ponía esa carga en mi corazón, que Dios hizo toda una gestión para traerlo a él al centro de su voluntad y usarlo acá según su propósito eterno. Así que yo quiero que lo conozcan en este momento. Ricardo, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Amén, pastora, en verdad una bendición. Tantos años, tantas noches estando del otro lado recogiendo las llamadas allá en el centro de llamadas. Es que tú eres de los ancianos de la iglesia que ayudan hoy me en tocó eso. de este lado y es una experiencia maravillosa, en verdad agradecido, porque pues me siento honrado de poder estar aquí en este momento. Hace unos meses atrás estaba compartiendo el testimonio con el hermano Frank Mercado, nuestro hermano Frank Baby. Y estábamos hablando del testimonio y me dice, wow, pero qué testimonio. ¿Y es que acaso la pastora nunca te ha invitado? Y yo, no, pero no sé, se llegará el día. Y pues el día llegó. Sí. Gracias al Señor, el día llegó, sí. Una bendición poder estar aquí con usted y pues con esta hermosa audiencia que nos respalda todos los viernes. No, y es bueno que la gente escuche de esos líderes que tenemos en la iglesia, predicando, ministrando como ancianos, ayudando en tantas áreas, que también sepan de dónde vienen, cómo Dios los formó, que también desafíos están enfrentando. Así que cuéntanos en qué tipo de hogar tú te criaste, cómo conoces al Señor y cómo vas llegando aquí. Pues mi hogar comienza con mi madre. Ella se reconcilia con el Señor ya después de adulta. Cuando comienza a llevarnos a mis dos hermanos, somos tres, el varón que es el mayor, médico oftalmólogo, mi hermana que es ingeniero en informática, en computación, y yo que soy técnico en oftalmología y estudié en Venezuela optometría, pero valga decir que no lo estudié aquí, no hice la reválida aquí, porque me correspondía unos 2 o 3 años más, pero había un propósito de Dios y Dios hizo un pacto conmigo. Pero ya llegaremos a esa parte del testimonio. Punto, sí. Sí. Entonces, ¿tú de chiquito empiezas a venir a la iglesia? Sí, yo desde pequeño comienzo de mis 3 hermanos, de los 3 hijos. Yo soy el que recibe la mayor bendición porque yo comienzo desde nacer. Ah, ok. Mis otros hermanos ya empezaron ya de adolescentes, pero yo empiezo desde mi nacimiento en los caminos del Señor. Mi nacimiento fue una petición de mi madre al Señor, me consagró al Señor porque mi nacimiento fue problemático. Mi mamá había tenido varicela en un embarazo anterior y pierde el bebé. El médico le dice que no podía salir embarazada por lo menos por 1 año, esperar que todo el proceso saliera. Y no ocurrió así. Quedé embarazada de mí y comenzó un proceso problemático de embarazo. Ella comenzó a tener sangrados, la mandaron a tener reposo. Y una semana antes de los 7 meses, pues me llevan a mi mamá al centro clínico y el doctor le dijo a mi papá que o la mujer o el niño, pero que los dos no iban a poder ser, porque la situación era crítica. Y mi papá le dijo, pues, me duele decirlo, pero la mujer, porque tengo 2 hijos pequeños, mis hermanos eran una niña de 4 o 5 años y un preadolescente de 8 o 9 años. Y mamá le dijo que no, o los dos o ninguno. Wow. Y lo puso en ese predicamento y ella me ofreció al Señor, le dijo, Señor, si tú me lo das, yo te lo doy. Y eso fue un pacto que Dios lo tomó muy en serio. Wow. Ya una vez que nazco con muchos problemas,
A mí me daban comida en una bañera porque todo lo que comía lo vomitaba. Mamá me daba 4, 5, 6 bibís y de los 6 bibís me quedaba uno. Comenzó ella a desvivirse para poderme atender, para poder llevarme a buen término, lo cual también acarreó unas heridas en mi hermana, sobre todo porque ella era la nena de casa y dejó de ser la nena y comenzaron unos celos. Sí, había que darte Celos tanta fuertes, atención a ti. con tanta atención, crearon celos fuertes que lamentablemente no se pudieron subsanar. Aún ya después de adultos pudimos subsanar algunos, pero hay heridas que quedaron allí. Pero siempre va a depender de la disposición del corazón. Quien disponga el corazón en el Señor puede sanar heridas y puede entender que hay procesos. Mientras no se rinda los pies a Cristo, las heridas van a seguir sangrando y van a hacer mucho daño. Mucho daño y pues lamentablemente entre esos y muchas otras situaciones se produjo crecimiento y desarrollo en la familia con esos celos. Todo es él, todo es él, todo es él, todo es el más pequeño, todo es... Y mamá siempre en esa lucha, no es así, no, que... Y eso produjo muchos conflictos. Pero con todo esto, pues asistíamos a la iglesia. No quiere decir que porque tú asistas a la iglesia no tienes situaciones difíciles en casa. No, claro, definitivo. Hay conflictos, hay situaciones que hay que arreglar, que Dios los va a arreglar, que Dios los va a hacer, pero tenemos que entender de que no tengo que ser perfecto para poder estar allí. Exacto. Ahora, somos gente rota. Se multiplican las probabilidades de que se atiendan y se subsanen los problemas y las crisis cuando uno está buscando de Dios y eso es así. asistiendo a la iglesia. Todos los que estamos en la casa del Señor somos gente rota. De alguna manera, el pastor Dante Gebel lo dice, todos somos gente rota, que estamos queriendo ser perfectos. Todos estamos en proceso de restauración, sanidad, transformación. Eso es así. Y pues, ahora, el problema es la herida de muerte que nos produjo el pecado. Sí, sí, y esa herida de muerte nos trae también ira, rencor, contienda. Y para empezar, pues lo primero que hacemos es alejarnos de Dios, porque eso fue lo primero que hizo Adán y Eva. Se alejaron del Señor. Y segundo, sintieron miedo. Y después vieron su pecado. Y así es como todos pasamos ese proceso cuando caemos y dejamos que la carne, que dejamos que las heridas en nuestros corazones se abran, pues lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Lo segundo es que sentimos miedo de lo que estamos viviendo y tercero, pues que simplemente vemos nuestro pecado y nos da vergüenza. Ya salió el predicador. Sí. Pues en este proceso yo sigo asistiendo a la iglesia con mamá. Mi hermano se va a la universidad y se separa del Señor, se aleja, mi hermana de igual manera. Yo paso toda mi adolescencia y mi juventud en la iglesia. Desde pequeño comencé a dirigir los cultos de oración. Con 8 o 9 años mi pastor Antonio Villarruel nos ponía a los niños a dirigir, que era una bendición grande. Sí. No era un culto excelente, pero un culto hermoso, porque eran los niños los que dirigían. No, y ganan confianza y se desarrollan. Sí, y después, más adelante en la juventud me dediqué al liderazgo de los jóvenes y así fui escalando hasta que voy a la universidad y lamentablemente me separo, me alejo del Señor, me descarrío. ¿Qué tú crees que provocó eso? Que no conocías el mundo y al tener un poco de independencia Más que no conocer el mundo fue el hecho de que a pesar de que estaba allí, no había conocido verdaderamente al Dios de la misericordia. Asistía a la iglesia y podía estar allí, liderizaba a los jóvenes, pero también veía como dijeran en mi país, un rato con el gobierno y otro con la oposición. Y entonces eso abrió muchas heridas, muchas puertas que pues me atrajeron al pecado. Y cuando llego a la universidad, pues no tengo un círculo cristiano a que aferrarme, sino que casi todos mis compañeros eran personas que salían, que bebían, que salían al el estilo de vida jangueo. mundano. Exacto, y pues eso me arrastró y me dejé llevar. Más que el hecho de que no había probado, era el hecho de la debilidad y no estar aferrado, no estar parado.
Ok. firme. Y eso es peligroso. Sí. Cuando un joven sale de la casa a la universidad sin estar parado en la roca, es muy fácil que pueda Sí. ser arrastrado. Esto nos lleva a pensar que hay que procurar que tengan una experiencia con el Señor antes de llegar a esas edades, porque después no pueden valorar, porque lo que tienen es la autorreferencia de estar allí, Sí. pero no de haber visto la gloria de Dios. Usted tiene toda la razón. Y así nosotros, mi esposa y yo con nuestros chicos siempre oramos, Señor, que ellos puedan tener una experiencia profunda contigo, tan grande contigo, que a pesar de que papá y mamá no estén, ellos siempre tengan temor de ti. Amén. Porque eso es lo que nos va a aferrar. No el hecho de que nosotros seamos líderes o que nosotros dirijamos un culto, porque eso, aunque suene feo, puede hacerlo cualquier persona. Pero la verdadera relación con el Señor es aquellos que verdaderamente tengan esa experiencia maravillosa con el Señor. Definitivo. Y pues me descarrío, me alejo del Señor, me voy a la universidad, 1992, hasta el 97 que me gradúo, y aún a pesar de tenerlo todo, tener ya una carrera universitaria y estar produciendo, había un gran vacío en mi corazón, un gran vacío en mi corazón, donde yo sabía lo que me lo podía llenar, pero no lo quería reconocer. Yo sabía que verdaderamente el Señor me estaba llamando porque había un pacto. ¿Y tu mamá seguía en la iglesia? Sí, mamá seguía en la iglesia y seguía orando fervientemente, mucho por mí, por mis hermanos, por mi hermana y por mí. Y ella siempre me decía, yo te pacté. Y yo, ajá, sí. Pero yo seguía mi vida de jangueo. Y mamá le dolía mucho que los tres estábamos completamente apartados. Pero mamá seguía allí, orando todos los días. Mamá es una mujer muy activa, una mujer que se paraba a las 4 de la mañana, comenzaba a orar, tenía su devocional, a las 4:30, 5 de la mañana le hacía el desayuno a papi y salía a trotar. Y después de salir a trotar iba al gimnasio, se cambiaba, se vestía. Ella es pediatra de profesión y se iba al hospital, y a las 7 de la mañana ya estaba pasando revista en el hospital, y a las 11 llegaba a casa, 11:30 almorzaba, y a las 1:30, 2 y se iba a pasar su consulta privada. Y así estuvo ella hasta los 70 y algo de años que tuvo. Sí, ya mamá tiene, gracias a Dios, 84 años. Sigue siendo una mujer de oración, una mujer que busca al Señor. Y por experiencias que han tenido últimamente, allá en casa, en Venezuela, mi papá ha buscado del Señor. Qué bueno. Se reconcilió con el Señor. Papá venía de una familia, mi abuela era católica, mi abuelo era presbiteriano, pero él estaba en eso, nunca estuvo firme en el Evangelio. Un simpatizante, pero no un militante. Sí, exactamente, un completo simpatizante. Él iba a las actividades de diciembre, Día de la Madre, Día del Padre, pero eso, la obligación. Pero mamá siempre estuvo allí, orando por él, hasta que en estos últimos años, una circunstancia que vivieron en casa, lo llevó a o te afirmas o te afirmas. Y entonces él comenzó a buscar más del Señor para poder orar e interceder por las situaciones. Qué bien. En el 97 yo regreso a la ciudad, pues el Señor me hace un llamado a través de un amigo al cual yo había evangelizado en el high school. Wow. Y él sí él permanecía firme. Y yo había ido a la iglesia donde yo había nacido, pero yo entré y yo me sentía tan desubicado. Mucho amor, mucha gente, hemos estado orando por ti, qué bueno que llegaste, qué bienvenido, pero yo me sentía totalmente desubicado. Yo decía, yo estoy tan mal que ni Dios me quiere en la iglesia. No, y 5 años fuera estudiando como pero esa fue la gran mentira del enemigo, el que decirme, mira, yo te tengo tan amarrado que ni ese Dios que tú dices te quiere, vente. Wow. Pero este amigo me consigue en la calle, Álvaro Álvarez, hoy está con su familia en los Estados Unidos, y me invita a un culto de jóvenes, de lo que fue la primera iglesia de discípulos de Cristo en Venezuela, que fue en la ciudad de Valle de la Pascua, donde yo nací. Y yo le digo, mira, yo fui en estos días a servidores y yo estoy tan mal que olvídate, ya ni Dios me quiere. Y yo sé que Dios me habló allí. Me dijo, tú no puedes creerte esa mentira.
tú sabes que yo te amo. Tú sabes que el Padre que te dio la vida te ama. Aleluya. Te espero el viernes. Ah, sí, le dije un sí por decirle. Y ese viernes yo me preparé para irme a janguear. Yo iba para la discoteca ese viernes, ya había quedado con un grupo de amigos que yo los iba a pasar buscando. Yo estaba bien económicamente, tenía vehículo, tenía casa, todo. Y cuando ya me preparo, voy a salir y digo, voy a pasar por la iglesia como para no despreciarlo. Como dice aquí, doy un caretazo y sigo para la discoteca. Sí, esa era la intención. Sí. La intención era ir e irme después de la discoteca. Pero cuando yo entré, yo sentí que llegué a mi casa. Wow, aleluya. Yo sentí que llegué a un lugar de paz, a un lugar de regocijo, donde ese vacío que yo estaba buscando, yo sentí que hubo un boom que cayó en mí y yo comencé a llorar al entrar, y era una iglesia que yo jamás había pisado. Ajá. Yo había visto la iglesia de discípulos, pero yo nunca había querido entrar allí. Y yo, no me pregunten qué predicaron, no me pregunten qué cantaron, yo lo que hice fue llorar y llorar y llorar todo el día, pero era un llanto que me iba limpiando, y mientras yo más lloraba, yo más limpio me sentía, más libre me sentía, y cuando hicieron el llamado, no habían terminado de hacer el llamado, ya yo estaba apostado, y el líder de los jóvenes en ese momento, Paul Reyes, conocía a mi mamá, sabía las vicisitudes de mi familia y sabía cuánto mami había orado por nosotros. Él bajó, me abrazó, comenzó a ministrarme, y lo que me dijo fue, te estaba esperando. Wow. Eso fue algo tan maravilloso para mi vida. Aleluya. Que yo apagué el celular esa noche y yo, olvídate, yo no fui para más nunca fui para la discoteca. Ajá. Hasta ahí llegó tu vida Hasta ahí mundana. llegó. El Señor me dio ese stop, ese detente. Y fue maravilloso porque los jóvenes inmediatamente me acuerparon. Esa noche salimos a comer ice cream, comer helado, comimos pizza, conversamos, llegué a casa. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? En ese momento yo tenía 25 años. Sí, que todavía estaba joven. Sí, estaba en plena vida productiva. Sí. Y no le conté a mami hasta el día siguiente. Cuando le dije, ¿sabes dónde estuve anoche? Y dijo, ¿dónde? Estuve en la iglesia. Y ella se quedó fría, no me quiso decir nada como para no dañarlo. Para no dañarlo. Y ella, sí, qué bien. Sí, estuve en las discípulos. Yo me imagino que mami por dentro, yes. Hasta que ella comenzó a ver que yo comencé a acudir. Y a dar fruto. Más continuo y a dar fruto. Sí, y ahí ella comenzó a abrirse conmigo, a decirme que estaba muy contenta. Qué bueno. Que se sentía agradecida por el Señor porque estaba respondiendo sus oraciones. Aleluya. Y pues en esa misma iglesia, 2 años después, conozco a Elena. Ajá. El Señor me lleva ahí porque había un propósito. Yo siempre me dije, bueno, pero ¿por qué Dios no me dejó en servidores? Porque me pudo haber recibido en servidores. Pero no fue en servidores que Él me quería. Él me quería en discípulos. Ajá. Porque era que iba a llegar el proyecto estaba allí, la elegida iba a llegar allí. Y el proyecto iba a llegar allí. Sí. Porque siempre cuando mi esposa y yo, cuando Elenita y yo nos sentamos a hablar, comenzamos a hablar sobre todo esto, cómo todo se fue confabulando, cómo se fue haciendo un proyecto de Dios y cómo nosotros tuvimos la capacidad no de pensar que era el destino, como piensa, como todo fue encajando. Mira, no, para Dios no hay coincidencia, para Dios hay diosidencia. Y si tú entiendes que tú estás en un propósito, tú simplemente tienes que ver el propósito para tú poderte guiar por allí. Amén. Y comenzamos a ver todo esto, cómo Elena llega a Venezuela, cómo Dios la enamora de Venezuela. Primero que enamorarse de mí, o yo de ella, porque aunque yo siempre bromeo, mi
diciendo que ella cuando me vio, pues se enamoró inmediatamente. No, en verdad yo me enamoré de ella primero. Yo me enamoré de ella y yo comencé a hacerle el acercamiento primero. Pero también eso era un propósito de Dios. Amén. Porque ella le pedía al Señor que el hombre que ella había pedido como esposo, que se acercara a ella y la conquistara a ella primero, antes que ella enamorarse, para que no hubiese una decepción. Y Dios lo hizo así. Aleluya. Dios permitió que eso sucediera así porque había y hay un propósito. Amén. Tuvimos 14 años en Venezuela, como testificó mi esposa. Estuvimos en Gosén, ¿verdad? Nunca nos faltó testimonio del tiempo que estuvimos allá, nos sobran. Entre los muchos, llegó un momento en que ya los últimos años que estuvimos en Venezuela, había una escasez ya de los productos básicos, aceite, arroz. No es que no habían, pero eran un poco difíciles de conseguir. Y en más de una ocasión, yo entraba a un supermercado, por ejemplo, a buscar una pasta de tomate o a buscar whatever, cualquier cosa. Y estando yo adentro, comenzaban a bajar los rolling del supermercado, y yo me quedaba así como que le preguntaba, porque casi esos supermercados allá son de personas asiáticas, los chinos. Y uno pues le hablaba al chino, ¿qué pasa? Y me dice, llegó la harina pan, doctor, llegó la harina pan. Me decía doctor porque como yo trabajaba en la clínica de mi papá, oftalmólogo también, pues para allá todo el que trabaja en el área de la medicina es doctor. Sí. Yo vivía en una zona muy rural. Y doctor, llegó la harina pan. Harina pan. La harina pan es la harina con que el venezolano hace la arepa. Ok. Y llaman harina pan porque la primera marca que salió de la harina precocida para la arepa es marca Pan. Ok. Que es Empresas Polar, es un acróstico de Empresas Polar y derivados. Y entonces, por eso la llaman harina pan, pero también haciendo alusión de que es el pan nuestro del venezolano. La cosa es que yo le digo, bueno, pero ¿qué hago, chino? ¿Me voy y me quedo? No. ¿Te vas a llevar la harina? Y yo, bueno, si tú me das. Claro, ¿cuánto quieres? ¿Pero y cuánto estás dando? Llévese allá llaman el bulto, al fardo. Llévese un bulto, doctor, llévese un bulto. Y me daba un fardo de harina y yo se lo pagaba y me iba con mi fardo sin hacer fila, sin hacer nada. Y así Dios nos tuvo con el aceite, con el arroz, con la carne, con todo. O sea, nosotros, como decía mi esposa, nunca nos faltó nada. Gloria a Dios. Y si alguien me preguntara el día de hoy, ¿tú te viniste por la escasez? Y yo le digo, no. Nosotros no nos vinimos ni por la escasez, ni por la inseguridad, ni por el problema. Fue porque un día Dios nos dijo, tienes que salir. En 2015. Claro, Dios sabía que la cosa se iba a poner peor. Claro, Dios sabía lo que venía adelante. Pero si yo le digo, en el momento en que nosotros salimos, yo no lo sabía. Yo no tenía ninguna idea de lo que iba a ocurrir. Y el hecho no es tanto de lo que iba a ocurrir, es el hecho de las posibilidades de salir más adelante. Por eso es que cuando Dios te dice, es ahora, es ahora. Sí, porque después se pueden cerrar las puertas. Porque los después de nosotros no son los después de Dios. Exacto. Y los después de nosotros pueden dañar los proyectos. Porque si yo me hubiese tardado 2, 3 meses más en salir de Venezuela, no salía. En el 2016 cae la crisis completa, se derrumba completamente el bolívar, el dólar se dispara y ahí era mucho más difícil comprar un pasaje y mucho menos para 4 personas. Lo cual entonces para Dios era apremiante salir en el momento porque sabía lo que iba a ocurrir. Wow. Y fue en ese febrero del 2015 que hubo una circunstancia, mi hermano mayor vivió unos 2 años de cárcel por un crimen que no había cometido, porque simplemente ya la decadencia social y judicial del país había caído ya a tal punto de que por el simple hecho de que tú fueras un profesional, ya te sembraban, como se dice, sembrarte pruebas para culparte de algo. Y yo puedo quitarte esas pruebas si tú me pagas. Wow. Y el orgullo que imperaba en el corazón de mi hermano en ese momento le dijo, yo no tengo que pagarte nada, yo no soy culpable de un asesinato que él no cometió, además de que él
ni estaba allí, ni él tenía armas, ni había razón, ni había motivo, pero simplemente pues, había una pequeña afinidad. Pero como la pequeña afinidad los llevó a ellos, pues entonces vamos a sembrar pruebas. Que pruebas que al final se cayeron en el mismo juicio porque nunca se pudo demostrar nada. Pero fueron 2 años que nos llevó a la bancarrota. Sí. Tuvimos que vender bienes, la finca, muchas cosas. Todo eso trajo también problemas. Para pagarle a la gente que lo acusaba. Sí, para pagarle a los jueces, para pagarle a los abogados, para pagarle a los que se llaman en Venezuela los pranes, que son los líderes de las cárceles, para proteger a mi hermano. Porque si no, entonces lo podían matar dentro de la cárcel también. Ay, Dios mío. Entonces todo esto fue un proceso emocional y una batalla espiritual de pararse de madrugada, de orar por su vida, de ver cómo Dios abría puertas, cómo se cerraban otras. O sea, fueron 2 años en donde Dios nos hizo incluso hasta vender una finca que nosotros teníamos, los animales, la maquinaria, todo, y quedamos pues con más deudas que ganancias. Wow. Quedamos con millones de bolívares en deuda. Mi hermano sale, pero él sale con mucha ira. Él no se había reconciliado todavía con el Señor, sale con mucha ira y muchas emociones encontradas, lo cual la trasladó a la familia. Y esto pues comienzan a ocurrir problemas emocionales y familiares muy fuertes que se hacen muy graves ya para el 2015. Enfrentamientos sobre todo conmigo porque yo era el menor y él quería, tú sigues siendo el menor. Pero él no entendía de que ya yo tenía mi esposa, tenía mi familia, ya yo no soy el menor, ya soy el hermano. Y esto pues lleva a la situación de decirle a mi esposa, me tengo que salir de la clínica, tengo que buscar un lugar donde trabajar. Y si es necesario irme desde ciudad, nos vamos de ciudad. Jamás yo pensé en salir de Venezuela. Nunca pensé en salir de Venezuela. Pero ya Dios tenía varios años diciéndonos a nosotros que teníamos que hacer distancia de mi familia y de la situación país. Pero para mí era hacer distancia de la familia, porque había un proceso que él tenía que hacer y que nosotros no íbamos a tener que pasar ese proceso porque nosotros teníamos como familia, mi esposa y mis hijos, nuestro proceso personal. En este proceso, pues, yo siempre quería alejarme de la familia, era dejar de ir a casa de mamá, dejarme de reunir con mis hermanos y mudarme a otra ciudad, pero jamás pensé que los planes de Dios eran sacarme de Venezuela. Hasta que en julio del 2015 entramos en un proceso de ayuno y oración, le digo a mi esposa, vamos a orar y vamos a ayunar, vamos a aprovechar que mi cuñada, que viajaba todos los veranos para allá, entramos en ese proceso de ayuno y oración y mayor sorpresa la mía cuando Dios comienza a hablar y dice, sí, te toca salida, pero del país. Wow. Y yo quedo en shock, como decir, no, espera, un momentito, esto no es lo que yo te estoy pidiendo. O sea, yo te estoy pidiendo alejarme, pero tampoco tanto. Y el Señor nos comienza reiteradas veces a decir, es a salir y es del país. Y yo, Señor, pero es que yo tengo todo aquí, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo todo. Y el Señor me dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar de todo. Pero es importante que salgas. Y en ese proceso, a través de varios profetas, un pastor indígena de una iglesia de las comunidades indígenas del sur de Venezuela, ellos por lo general siempre bajan a la ciudad a hacer negociaciones bancarias, movimientos económicos y vuelven otra vez a sus comunidades indígenas. Había conocido a uno de mis amigos, mi hermano en Cristo, allá en Venezuela, y nosotros estábamos en los ayunos y él me dijo, mira, yo estoy con el pastor Jesús, lo estoy ayudando con unas transacciones, ¿puedo ir un momentito con él allá que estaban en ayuno? Claro. Cuando él llega al apartamento, el hombre se va en lengua. Se va en lengua y comienza a decir, aquí hay presencia de Dios. Aleluya. Todos nos quedamos así como que, ok. Y él comienza a hablar en lengua, y me mira y me dice,
¿sabes que te vas? Wow. Yo me quedo así. Y se voltea hacia mi esposa y le dice, y es a tu tierra. Wow. Él no sabía que ella era extranjera. Ujú, Y con esa cara de boricua que tiene, fácil pasaba como criolla. ujú. Y nosotros nos quedamos así, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo. Aleluya. Yo te voy a pedir, para que tú veas que yo estoy contigo, cuando tú llegues allá, yo te voy a dar un carro rojo. Véndelo todo. Bueno, ahí con mis temores, la última palabra fue mi pastor del Ministerio de Familia, pastor Carlos Peña, Rema Internacional, tuvimos un retiro. Yo todavía estaba con mis dudas, negociando con el Señor, porque ya el Señor nos había dicho que eran 2 meses. Ujú. Y yo negociando con el Señor, dame 1 año, dame 6 meses. Y el Señor reiteradamente, es ahora, es ahora, es ahora. Uno siempre creyéndose que lo que uno piensa es mejor que lo que Dios dice. Siempre. Ujú. Siempre queriendo, está como Abraham, queriéndole echar la ayudadita con Ajá. la esclava. Pero resulta que en ese retiro, en la última noche, está la ministración a las parejas asistentes al retiro. Y el pastor comienza a ministrarlo junto con el liderazgo. Y él se paraba frente a mí y él negaba con su cabeza y seguía caminando. Porque nos habíamos convertido en un equipo y éramos amigos. Y él era mi padre espiritual y me amaba muchísimo, me ama muchísimo. Éramos nosotros los líderes del ministerio en Valle de la Pascua. Él se volvía a parar frente de mí, hacía así y seguía caminando. Hasta que al final no pudo luchar más. Se paró frente a mí y me dijo, Ricardito, no es tiempo ni de gatear, ni de caminar, ni de correr. Tienes que volar. Wow. Volar. Tienes que irte. Y es ahora. Ese fue el día, yo lloré, él lloró conmigo y me dijo, ten paz, que el Señor va contigo. El Señor te lleva. Esa fue la sherry del bizcocho. Pues le dije, esposa, vamos a comenzar a hacer los preparativos porque nos tenemos que ir. Y entonces, eso fue julio, noviembre llega Elena aquí, yo me quedé haciendo todos los trámites y en noviembre, 2 de noviembre, yo llego a Puerto Rico del 2015. Todo esto fue en 1 año, o sea, eso fue una operación rescate de Dios en que nos movió fuertemente y lo más increíble de todo este proceso es que nunca tuve yo planes de salir de Venezuela, nunca tuve yo planes de venirme a Puerto Rico, pero Dios había puesto en mi corazón una confianza tan grande, aunque sin dinero, pues no teníamos dinero para salir, no teníamos empleo aquí en Puerto Rico, no teníamos casa, no teníamos nada, pero el Señor nos había dicho, yo estoy. Amén. Y entró en mi corazón esa confianza, con mucho miedo. Le tengo que confesar, con mucho miedo. Yo salí siempre pensando que si no me iba bien me regresaba, pero salí. Me moví. Sale Elena, salgo yo, llegamos a Puerto Rico. El proyecto que nosotros teníamos era, bueno, tú empiezas a trabajar, comenzamos, ya entonces enero, febrero alquilamos una casa y nada de eso se dio. Nada. Yo no conseguí empleo, yo comencé haciendo verja, haciendo patios con un hermano. Elena no podía trabajar porque su licencia tuvo un problema como patóloga y fue duro. Ese diciembre yo regaba los jardines de Espinosa, que son bien grandes, con mis lágrimas, peleando con el Señor, discutiendo con Él. ¿Por qué me trajiste? O sea, me trajiste a pasar vicisitudes, para pasar vicisitudes aquí me hubiese pasado vicisitudes allá. Yo estaba como el pueblo de Israel. ¿Para qué me trajiste a morir aquí en el desierto cuando hubiese podido morir allá con cebollas y ajo? Y hubo un día que recuerdo, en el mes de enero, Yadira Coradín, invitada por usted, fue a la iglesia. Y ese día, a la hora de la administración, ella no ministró, sino que usted llamó a los ancianos.
y usted ungió las manos de los ancianos y le dijo a los ancianos que ellos iban a ministrar. Yo tenía un conflicto muy fuerte con el Señor y yo le dije, si tú me vas a hablar, porque los hermanos de la iglesia siempre en Espinosa me querían dar consuelo, les querían dar una palabra de aliento, pero yo decía, ellos conocen nuestra situación, ellos saben lo que estamos pasando, esa palabra viene del corazón y no viene de Dios. O sea, aún yo, la cara dura mía, bien lechuga fresca, dando en tierra lo que Dios estaba haciendo. Pero yo le dije a Elena, vamos a Vega Alta porque yo quiero que el Señor me hable. Y allí nadie me conoce. Y nadie sabe lo que estamos pasando. Yo quiero que Dios me hable cara a cara. Pues si me va a hablar, que me hable. Ajá. A veces nos ponemos tercos con el Señor y nos ponemos guapo. bien malcriaditos, Sí. Bien malcriaditos. Y entonces, en ese momento, cuando usted manda a los ancianos a orar, me acuerdo que el hermano Pedro Rivera, en ese momento anciano de la iglesia, un hombre muy alto, un moreno fornido, se me para enfrente, pasó por en medio de toda la multitud que estaba lleno del altar, pasó por enfrente y se me para adelante, me dice, levántate. Yo me paro y me dice, ¿tú querías que yo te hablara cara a cara? Ahí las piernas, porque yo se lo había dicho a mi esposa, yo no se lo había dicho a nadie más. Yo decía, si Dios me va a hablar, que me hable cara a cara. Y él me dijo, ¿tú querías que yo te hablara cara a cara? Y me habló con un padre con esa autoridad y me dice, ¿tú querías que yo te hablara? Óyeme, espera, porque yo estoy, espera. Ese día yo lloré, ahí se me acabaron las bravuconerías, las malcriadeces, ahí se me derribó todo. Y ese enero, ya a finales de enero, Dios comenzó a abrir puertas. Comencé yo a laborar en mi área como técnico en oftalmología. Mi esposa comenzó también con su licencia en patóloga del habla y comenzaron a llegar las provisiones. Pero hubo algo bien interesante cuando llegamos aquí a Puerto Rico. Te quedan 5 minutos. Sí, que el Señor nos dice, si tú me obedeces y haces la obra por la cual yo te he llamado desde la juventud, yo me voy a encargar de ti. Y yo sabía que el Señor me había traído para completar el proceso del llamado ministerial que Él tenía para mí desde la niñez. Y aún en la juventud, por la imposición de las manos y del pastor, de mi pastor en ese momento, el llamado al ministerio. Pero yo lo había abandonado. Yo decía, después de grande, ya que. Pero para el Señor no había edad. Exacto. Y el Señor me dijo, si tú haces lo que yo te traje, yo me voy a encargar de ti. En verano del 2018 pedí la beca PEL para estudiar en el seminario teológico para sacar el bachillerato en ministerio pastoral. Pero lo increíble es que por lo general la beca PEL te lo aprueban en 60, 90 días. A mí me la aprobaron en 48 horas. Aleluya. Dios abrió las puertas, eso fue inmediato. La persona que me llegó a sacar la beca me dice, ¿qué? ¿Ya te la aprobaron? No puede ser, revisa. Sí, es que tengo esto, no sé. Y sí, comencé a estudiar en el seminario teológico. Ya, si Dios quiere, el año que viene me gradúo en el bachillerato de ministerio pastoral. No sé a dónde me va a llevar el Señor. Contarlo, vivir por fe es duro. Contarlo es muy bonito. Sí. A veces el escucharlo es increíble. Sí. Pero cuando caminamos agarrados de la mano del Señor, yo no sé a dónde yo voy a llegar, pero yo sé que yo voy a llegar a donde Él me dijo que llegara. Y ese es el proceso que hasta este momento estamos. Esperar a ver cuál es el próximo paso. ¿Dios te dio el carro rojo? Sí. ¿Casa el carro propia? rojo, cierto, el carro rojo. Cuando yo llegué aquí, una hermana me dijo, mira, yo sé que aquí en Puerto Rico tú no puedes moverte si no tienes un vehículo. Aquí tienes este carro para que te muevas. Cuando yo fui a ver, era un carro rojo, Mitsubishi Mirage, la hermana Omaira Maisonet.
ella me dio un Mitsubishi Mirage del 97. Eso le sonaba a todo, menos la bocina, Ajá. pero era rojo. Y era un carro que me llevó a Río Piedra y me trajo por 9 meses y nunca me dejó. Yo decía, muy bonito, bello el carro rojo que tú me diste, Señor. Pero sí, era rojo. Lo que pasa es que el Señor no me dijo que era del año. Ajá. Pero aún en ese Pero proceso te fue útil. me fue útil en la sencillez. Y a pesar de lo que yo podía ver, nunca me dejó. Ujú. Y el Señor me enseñó a depender de Él, me ha enseñado a depender de Él todos los días. Porque yo en Venezuela yo giraba un cheque y resolvía. Aquí no. Sí, aquí ha sido con más Aquí, sacrificio. centavo tras centavo, el Señor me ha mostrado, yo estoy. Amén. Porque de oídas lo había oído, ahora mis ojos lo ven. Y vivir por fe es lo más bello, aunque lo más duro que me ha pasado. Pero gloria a Dios, Dios te trajo, está cumpliendo su propósito en ti, te suplió carro, casa, tus hijos estudiando y estás próspero. O sea, Sí, bueno. realmente no te ha faltado nada y estás en la voluntad de Dios preparándote para el ministerio, que Él cuando acabe ese capítulo ya tendrá el otro escrito, así que tranquilo. Pues muchas gracias, Ricardo. El tiempo ha avanzado muy rápido, pero gracias por compartir. La gente tiene que ver que no tenemos que entender, pero sí que obedecer y también tomar las cosas al ritmo de Dios, ni más rápido ni más lento, porque puede venir alguna frustración de propósito si así no lo hacemos. Pero qué bueno que ustedes están acá, que están en nuestra iglesia, que están dando fruto y que Dios ya tendrá también listo el lugar donde los va a poner a servir ministerialmente. Amén. De la manera en que Él escoja, porque todos los ministerios no son pastorales, eso es otro detalle. Pero eso es tema para otro día. Gracias otra vez y adelante en el nombre del Señor. Amén. Bien, al público, mientras escuchas este cántico brevemente, haz esa llamada, pero sobre todo, además de pedirle algo al Señor, dile al Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Yo quiero esto de ti. Lo necesito salud, necesito trabajo, pero ¿qué tú quieres de mí? Y después del cántico continuamos hablando. Adelante. En cada momento ha sido mi aliento. En altas y bajas he visto tu fidelidad. Oh Dios, en todo tiempo has sido mi sustento. En cada batalla he visto tu fidelidad.
Definitivamente hemos visto su fidelidad. Esa es la vida de un cristiano, una aventura de la mano de un Dios vivo, poderoso y fiel, que no sabemos qué cosas tiene a vuelta de la esquina, pero siempre tiene cosas buenas. Y ante los desafíos y cosas que parecen negativas, como dice el apóstol Pablo, a los que aman a Dios, porque esto no es para todo el mundo, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque hay gente que cita ese versículo, pero no aman a Dios y no entran en el propósito y las cosas no les ayudan a bien. Pero Dios quiere ayudarte, Dios quiere que experimentes su fidelidad, Dios quiere que camines tranquilo y seguro, y aunque te dé el tucutuco, el susto, porque somos humanos, saber que Él es soberano y Él está en control, que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios nunca nos da las sobras, nos da lo mejor. Aleluya. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que hay que confiar. Aparte de que, fíjense como en una situación como la que vivió la familia de Ricardo en Venezuela con el hermano, recursos que acumularon por años se fumaron, porque así son las cosas naturales y materiales. Tú no te puedes aferrar a ellas porque hoy están y mañana no están, pero Dios permanece para siempre. Y Dios te va moviendo al lugar de su provisión. Y quizás Ricardo perdió una herencia que sí siempre tiene que quedar algo y algo vendrá. Asumo yo, no tengo esa información, pero Dios le dio salud, le dio una nueva patria, le dio trabajo para él poder practicar lo que había estudiado. Y definitivamente lo ha bendecido y lo ha prosperado. Así que es bueno confiar en el Señor. Es bueno creer que si Él promete, cumple. Es bueno, si hay que soltar las manos de papi y mami, si hay que soltar las manos de mentores, si hay que soltar las manos de gente con recursos, la cosa es que no sueltes la mano del Señor. Ahí están las garantías. Dios es bueno, Dios es fiel. Él es nuestro pastor y Él ha dicho que nada nos faltará. No nos faltan las crisis, porque eso es parte del paquete, pero no nos falta la provisión, el auxilio, el refugio, el rescate, lo que sea que haya que en ese momento suplir. Y en medio de todo lo que pueda venir, siempre habrá descanso, paz, compañía, aún en los valles de sombra de muerte, y la garantía de que no hay que temer mal alguno porque Él estará siempre ahí. Y finalmente con Él moraremos eternamente. Así que es un gozo vivir esta aventura. A mí, yo escuché eso de una muchacha años atrás. Yo me levanto todas las mañanas a vivir la aventura de la fe, porque desde que me convertí, Dios tiene siempre cosas sorprendentes cada día. Y ella lo decía con ese gusto. Yo decía, yo no me estoy saboreando esto igual. Lo voy a hacer. Hay que esperar siempre de Dios lo mejor. Y cuando venga algo negativo, saber que tiene otra cara y que tiene un desenlace que te va a enriquecer, que te va a hacer crecer, que te va a bendecir y que te va a convertir en quizás bendición para otra persona, porque todo no puede ser para acá y nada para allá. Eso también es una realidad. Pero Dios siempre tiene propósito en todo. Y hay que descansar confiado en Él, hay que respirar profundo y decir, Señor, mientras yo vaya detrás de la cruz, sé que no tengo que temer, y confiar que aún después de la muerte hay resurrección y hay vida eterna, aleluya. Así que el último capítulo lo desconocemos, pero no va a tener final, porque las situaciones de esta vida terrenal no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aleluya. Las aflicciones del tiempo presente no tienen que detenerse. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Una gloria que es eterna y una gloria que ni la puedes concebir de lo grande, maravillosa y gloriosa que es. Así que en esa confianza vamos a orar. Padre amantísimo,
Te doy tantas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy tantas gracias por la manera en que tú buscas a la gente donde estén y los coges por las greñas. Uno hace esa imagen visual y los traes donde tú los quieres. Gracias por esa paternidad tuya, esa soberanía tuya, ese cuidado tuyo. Dios, que siendo que nos creaste y que nos conoces a cada uno individualmente y por nombre, tienes una historia trazada para nosotros. Gracias porque tu historia siempre es de amor, siempre es de perdón y siempre es de vida. Ayúdanos a creerlo, a confiarlo, a seguir de tu mano, a siempre mantener la mirada en Cristo y a sobre todo hacer la única parte que podemos hacer, que es creerte, obedecerte y adorarte. Oh Dios, que no falte una alabanza en nuestros labios por un Dios como tú, inconcebible, pero bueno en gran manera, que cada día nos sorprende y que cuyas misericordias son nuevas cada mañana. En tus manos estamos, Señor. En tus manos dejamos el público. A ti, Dios mío, te entregamos las peticiones de cada uno de ellos. A ti te pedimos que esas personas que les cargan, que necesitan salvación, Señor, sean alcanzados por el toque de tu mano. Que esas personas enfermas por las cuales se está orando, por las cuales se ha pedido, Señor, tú también les toques y que en el poder del nombre y de la sangre de Jesús les sanes, Dios. Que esas necesidades materiales y espirituales, que esas puertas que necesitan que se abran y que esas provisiones, Dios, por las que están esperando, tú seas obrando, tú seas glorificándote, tú seas haciendo y tú seas sorprendiendo como tú sabes hacerlo. Gracias, gracias, gracias. En ti confiamos y en ti esperamos, Dios. Y todas estas cosas las suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, por el cual te damos gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, concluimos este programa más. Que Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.